Hola, bienvenidos a un nuevo programa de debate. Hoy tenemos un invitado especial, nos acompaña Jaime Barrientos. Él es ex concejal de Valparaíso, profesor de Derecho Romano, abogado y recientemente proclamado por la UDI candidato a diputado por el distrito 13 que pertenece a Valparaíso, Juan Fernández y Isla de Pascua. También recientemente creó la corporación Valparaíso Nuestro, que tiene como objetivo proponer ideas fructíferas para Valparaíso, pero especialmente por aquellos ciudadanos que no son escuchados. Jaime, te cuento, vamos a tener un panel de preguntas para conocerte más, saber tus ideas. Y bueno, voy a partir yo. Quiero que me cuentes un poco qué te llevó a dejar de ser concejal y cambiar un poco tu carrera y decidir ser diputado o luchar por ese puesto de diputado. Mira, Cata, primero yo te quiero agradecer a ti, a todos ustedes, por cierto, a María José, la posibilidad de estar aquí. Para mí es, la verdad, una instancia que nos enriquece, de tal manera que yo soy el que les agradezco a ustedes por poder compartir. Fíjate que Valparaíso es una ciudad que uno nunca termina de conocer. Yo estaba en Roma cuando me invitaron a ser concejal, estaba realizando ahí mis estudios de posgrado y recibí un correo electrónico de quien en ese entonces era senador por nuestra región, senador de mi partido, el almirante Arancibia, que hoy día es embajador en Turquía. Y me decía, mira Jaime, sabes que estamos armando las listas de candidatos a concejales y nos gustaría contar contigo en la lista para Valparaíso. Y yo estaba casado hace poco tiempo con María Esther, mi señora, con quien pololeé 7 años, desde el primer año de universidad, así que ojo con los que se pusieron a pololear en el primer año que terminan casados. ¿Ah? Y llevamos ahora casi 8 años de matrimonio, tenemos 2 hijos. Bueno, estábamos en Roma, yo estaba estudiando allá en la Universidad La Sapienza, y la respuesta fue, mire, almirante, sabe que muchas gracias, pero no está dentro de nuestros planes inmediatos el tener una carrera política. Así que dijimos que no. Y como al mes y medio, yo era abogado desde aquel entonces de José Antonio Cast, que es diputado por San Bernardo y hoy día es candidato a senador en la 10ª región, en Puerto Montt. Y me dijo, oye Jaime, ¿sabes que nos enteramos de que tú le habías contestado que no al senador Arancibia? Y a mí me gustaría pedirte que lo reconsideraras. Y bueno, lo reconsideramos, para hacer el cuento corto, para no latear. Llegamos a hacer campaña con muy poca anticipación, hicimos una campaña muy breve de 2 o 3 meses y para sorpresa de todos salí concejal. La verdad es que no me conocían ni a la vuelta de la esquina. Tuvo 4 años y fíjate que ya como a los 2 años yo me di cuenta y respondo ahora derechamente a tu pregunta. Valparaíso es como una familia que está endeudada. Valparaíso es como una familia que está en un hoyo del que no puede salir si alguien no le tiende una mano. Imagínense ustedes un padre de familia que tiene 5 hijos y que tiene 2 en la universidad, otros 3 en el colegio, que tiene que pagar arriendo, que tiene que pagar dividendos y no tiene cómo hacerlo al término del mes. Y se endeuda constantemente. Y creyó o cree en algún momento que iba a poder salir de ese hoyo porque alguien lo iba a rescatar o porque iba a conseguir una pega mejor y esa solución nunca llega. Y en Valparaíso llevamos 20 años esperando que esa solución llegue. Valparaíso tiene un déficit de 30.000 millones de pesos y un presupuesto de 30.000 millones de pesos. O sea, habría que cerrar la cortina de la municipalidad durante un año para poder pagar todas las deudas. Eso es impracticable. De tal manera que la solución tiene que venir desde otro lugar. Y ese lugar es el Congreso. Y por eso decidimos dar este paso. Me parece, Valparaíso necesita la ayuda de todos los porteños y rápido. Ahora vamos a partir por las preguntas de mis compañeros. El inicio lo da Felipe Narváez. Él va a partir con la primera pregunta. Tengo una pregunta sobre el proyecto de teleférico que usted ha apoyado tan fervientemente. Sí. Ese es un proyecto que está en el año 95, o sea, ya se van a cumplir casi 20 años que se propuso y que todavía no se concreta nada. Se estima que la inversión sería entre 30 a 40 millones de dólares más o menos. Y la pregunta mía es que después de tanto tiempo en que esto no ha funcionado, ¿usted no ha considerado quizás dejarlo de lado y apoyar impulsar otra necesidad del país, como mejorar el transporte público, los ascensores? ¿Sabes tú cuánto gasta el Estado de Chile en pagar el transporte público capitalino? En una semana se gastan aproximadamente 25 millones de dólares. Eso es lo que invierte el Estado de Chile en una semana de Transantiago. Entonces yo me pregunto,
tenemos que desistir de llevar adelante estos proyectos. Fíjate que comprar y recuperar todos los ascensores de Valparaíso tiene un costo inferior a 30 millones de dólares. Es decir, con poco más de una semana de Transantiago, nosotros habríamos logrado financiar la recuperación completa de los ascensores de Valparaíso. Con un poco más de una semana de Transantiago lograríamos cambiar radicalmente la forma en que se conecta Placilla y Curauma con el plan de la ciudad. Eso es lo que vale un proyecto como el que tú acabas de mencionar. De tal manera que, lejos de desistir, vamos a perseverar. Desde el Consejo Municipal insistimos muchas veces al Ministerio de Transportes y de Obras Públicas que lo incluyera en un listado que se denomina proyectos de interés público. Finalmente se incluyó, este gobierno lo incluyó en ese listado. Desgraciadamente no logramos concretar la licitación de ese proyecto, pero yo soy porfiado. Así que durante los próximos 4 años vamos a seguir impulsándolo, porque estoy seguro que un transporte limpio, expedito, no contaminante, que une Curauma y Placilla con el borde costero en poco más de 20 minutos, es un tremendo avance para Valparaíso. Yo estoy de acuerdo en eso, pero que hay que considerar los flujos de público. Santiago son casi 1 millón de personas, Valparaíso son, creo, 500.000. Entonces, yo como privado, quizá voy a estar temeroso de hacer una tremenda inversión, viendo que la cantidad de gente que va a utilizar el transporte es 10 veces inferior a la cantidad de gente en Santiago. Entonces, sí. ¿Cómo se va a financiar eso? Bueno, yo creo que aquí la forma de financiamiento es mixta. Debe haber una parte pública y debe haber una parte privada. Pero fíjate que no pierdas de vista que en Valparaíso, de acuerdo a las cifras del último censo, hay casi 400.000 habitantes, casi 400.000 habitantes. Y en Placilla hay no menos de 40.000 hoy día. Y se proyecta que dentro de la próxima década ese número va a aumentar sustancialmente a unos 60.000, 70.000 habitantes. De tal manera que la necesidad de tener un transporte público entre Placilla, la parte alta de Valparaíso, y su borde costero es evidente. Y este proyecto permite satisfacer esa necesidad de manera muy adecuada, creo yo, y muy armónica con el resto de la ciudad. Si hoy día tú le preguntas a alguien que vive en Placilla o en Curauma, a los alumnos que estudian en la Católica de Valparaíso, que son cada vez más en ese campus, le preguntas cómo llegan, la respuesta va a ser que tienen que esperar a veces 1 hora, 1 hora y media, para poder subirse a una micro o a un colectivo. Y esto lo solucionaría porque el flujo sería de un carro cada 5 minutos. De tal manera que yo me la voy a jugar para que este proyecto de alguna manera se concrete. Si el Estado de Chile hace una inversión inicial que consiste básicamente en desarrollar los estudios de ingeniería y los aporta de tal manera de poder licitar este proyecto, yo les aseguro que hay oferentes para esa licitación. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias, Jaime, por la respuesta. Ahora vamos a pasar a una segunda pregunta de Gonzalo Rojas, mi compañero, que procede a preguntar. Hola, Jaime. Hola, Gonzalo. Eres tocayo del poeta y del profesor de Historia del Derecho de la Católica de Chile, que es columnista del Mercurio. Tú eliges con cuál estás más cerca. Bien. Una pregunta con respecto al Mall Barón, que si ustedes... Vamos a entrar al área chica. Se consideró el riesgo de tsunami, ya que hay un informe del CHOA donde dice que el sector del Mall Barón es un sector inundable. Entonces, igual es irresponsable poner un sector donde va a concurrir tanta gente y ya vimos las consecuencias que causó el último terremoto y el posterior tsunami. Entonces, esa es mi pregunta. Ya. Bueno, ustedes me van a tener que tener un poquito de paciencia porque la respuesta no es tan breve. Voy a tratar de sintetizar. Voy a hacer lo posible. A ver, fíjense que hay un estudio encargado de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile por el actual diputado Aldo Cornejo, en aquel entonces alcalde de la ciudad, el año 2005, en que se hace un diagnóstico de la ciudad de Valparaíso y se plantean varias soluciones para poder en definitiva consolidarla como una ciudad patrimonial y turística de primer nivel mundial. Y una de las conclusiones de ese documento
que es público, está en internet, así que los que quieran ilustrarse pueden conseguirlo. La verdad es muy interesante. Dice, mire, para que Valparaíso en realidad logre llegar a ese punto que todos los porteños anhelamos, debe realizarse dentro de la próxima década, es decir, dentro de 2005, 2006, que es la fecha en que se realizó este estudio, y 2015, 2016, una inversión no inferior a 1.500 millones de dólares. De lo contrario, si no se logra entre proyectos públicos y privados esa inversión, Valparaíso va a seguir en un statu quo que nadie quiere. La pregunta es, ¿vamos nosotros a rechazar como ciudad proyectos de esta envergadura? Este proyecto es de 150 millones de dólares, que sumado a los 350 millones de dólares del terminal número 2 que se acaba de adjudicar a la empresa española OHL, suman 500 millones de dólares, es decir, un tercio de esa inversión que Valparaíso necesita. ¿Vamos nosotros a rechazar inversión de esta magnitud, con todo lo que ello implica para la ciudad? Dinamismo, actividad económica, empleo. Solo este proyecto se calcula que significa más de 2.500 empleos permanentes para Valparaíso. ¿Vamos a rechazarlos? Yo creo que no. Si nosotros tomamos tu argumento, que ciertamente es muy legítimo, tendríamos que concluir que todo el plan de Valparaíso debiese erradicarse. Todo el plan. El Congreso, la Universidad Católica, en fin, todo el plan de Valparaíso tiene riesgo de ser afectado por un tsunami. ¿Vamos a erradicar todo el plan? Yo creo que no. Yo creo que este proyecto finalmente, que se ha caricaturizado muchísimo, le hace bien a Valparaíso. Le hace bien a Valparaíso porque genera actividad económica, genera empleo, porque permite acceder al borde costero a los porteños. Fíjate que hoy día los porteños no tienen acceso al borde costero. Y además por una última razón, y es que nuestro país se ha caracterizado por ser un estado serio, un estado que establece reglas y después las cumple. Eso no es diferencia de Venezuela, de Bolivia, y en fin, ¿para qué vamos a seguir nombrando? Eso no es diferencia. Entonces, y con esto cierro, el expresidente Ricardo Lagos definió una política de desarrollo portuario de Chile. Y dijo, mire, vamos a tener un gran puerto en San Antonio, vamos a tener otro gran puerto en Valparaíso con 2 terminales. Un terminal 1 que ya está funcionando, que es de TPS, y un terminal 2 que se acaba de adjudicar a OHL. Y vamos a construir un acceso a Valparaíso por el sur. Y el desarrollo del puerto de Valparaíso se va a generar desde Bellavista hacia el sur de Valparaíso. Y se construyó, entre otras cosas, el camino más caro de Chile, 850 millones de dólares. Luego la expresidenta Michelle Bachelet, en concordancia con esta política establecida en el gobierno de Ricardo Lagos, firmó el decreto de concesión a Mall Plaza o al Grupo Plaza. Entonces, ¿vamos nosotros a borrar todo lo que se hizo antes? Yo creo que no. Yo creo que nuestro país se caracteriza por respetar las reglas que ha establecido y por fijar políticas de largo plazo. Y estas políticas de largo plazo uno puede compartirlas o no, pero hay momentos para impugnarlas. Hay momentos procesales, hay una oportunidad para impugnarlas. Esa oportunidad ya pasó. Y yo creo que más allá de este argumento que puede ser formal, si uno revisa con detención y sin un prejuicio el fondo del asunto, va a concluir que es un proyecto que beneficia a Valparaíso. Pero, tomando lo que tú me dijiste, que todo el plan está expuesto a un riesgo de tsunami, sí. Sin prejuicios, sin nada de por medio, quizás un mall o todo un proyecto el mall, que es mi pregunta, está mucho más expuesto a los impactos de un tsunami, porque está ya a los pies del mar. Sería el impacto 1000 veces más fuerte que lo que va a ser en el sector del Congreso o el comercio, que está mucho más alejado de la costa. Entonces, sí. Yo creo que la pregunta es que si se ha tomado en cuenta ese impacto, o sea, ese riesgo de tsunami que existe y que claramente que no se puede saber cuándo va a venir un tsunami ni en qué magnitud va a ser, pero ese riesgo siempre está y se vio ahora hace unos años, y que si no se barajan ese tipo de riesgos, creo que es bastante responsable. Sí. El casino de Viña del Mar también está en zona de inundación y el mall de Viña del Mar también está en zona de inundación. Y yo no he escuchado a nadie que diga que hay que sacarlos de ahí. A nadie. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que aquí hay que decir las cosas como son. Aquí también hay intereses económicos en contra de que se concrete este proyecto de borde costero en Valparaíso. Y ustedes pueden revisarlos, tal vez en otra ocasión podemos hablar de ellos. Pero hay intereses económicos muy poderosos que están detrás de aquellos que se oponen al mall.
o el proyecto de borde costero. ¿Tú crees que las personas que han ido a tribunales, que han hecho tremendos despliegues, también comunicacionales, no están financiados por alguien? ¿Alguien cree que alguien no los está financiando? ¿La Armada puede ser uno de ellos? No sé. ¿Para qué? El comandante jefe de la Armada como que declaró estar en contra del proyecto. Sí, y a mí, ¿sabes qué? A mí me extrañó mucho. Me extrañó mucho porque hubo, como te digo, los abogados sabemos que un proceso tiene etapas. Y hay oportunidades para presentar los argumentos. Entonces, aquí hubo varias etapas en las que los distintos entes involucrados en la definición de esta política nacional podrían haber planteado sus argumentos. Y no lo hicieron. A mí eso me llama mucho la atención, porque más bien uno tiende a pensar que hay otro tipo de motivaciones cuando se plantean extemporáneamente. A mí me llamó mucho la atención, la verdad, el planteamiento del comandante en jefe de la Armada. Lo respeto, tiene todo el derecho a decirlo, pero yo creo que la solución no es dejar de realizar proyectos, sino que la solución es tener vías de evacuación como corresponde, tener informada a la población, a la ciudadanía, y eso se está haciendo. A una cuadra del lugar donde este proyecto pretende desarrollarse está otro gran centro comercial de Cencosud. Y también se podría hacer el mismo cuestionamiento. Yo creo que la solución no es terminar con estos proyectos. La solución es tener vías de evacuación seguras y expeditas. ¿Considerar el factor claramente? Sí, por supuesto que hay que considerarlo. Y ojo que yo creo que se ha considerado. Esto pasó por varios filtros. Primero se pide un permiso, un anteproyecto. Después de ese anteproyecto se hace todo un estudio de impacto ambiental que pasa por la Seremía de Transportes. Después se va a la Seremía de Vivienda. Después vuelve a la Dirección de Obras Municipales, que como ustedes saben es un ente autónomo del alcalde. El director de Obras Municipales no recibe instrucciones del alcalde. Y recién ahí se puede comenzar a ejecutar el proyecto. Además de todos estos filtros administrativos, este proyecto ha sido revisado por la Contraloría y por los tribunales de justicia. Entonces, ¿es legítimo seguir oponiéndose? Sí, es legítimo. Pero creo yo que también es legítimo decir, bueno, aquí hay instituciones que han funcionado y que en una democracia hay que respetarlas. Muchas gracias, Gonzalo. Aportando un poco a este tema, creo que se debería, más que nada, como dices tú, va a ser un proyecto muy bueno para Valparaíso y se tendría que trabajar entonces en un plan de evacuación y vías de escape, que creo que es la solución y también un poco la respuesta a la pregunta de mi compañero. Seguimos por Loreto Palomino, mi compañera, que te va a preguntar ahora, Jaime. Hola. Hola, Loreto. Yo quiero saber, bueno, Valparaíso es patrimonio cultural, cierto, de la humanidad, y se caracteriza siempre por que bohemio, tiene mucha cultura, pero también hay distintos problemas que opacan a Valparaíso, por ejemplo, el paro, cuando paran los camiones de basura y están los restaurantes y todo afuera lleno de basura, los olores, la misma delincuencia. Tú tienes una fundación, yo quería saber si la fundación se preocupa quizás de ir resolviendo de a poco esos pequeños problemas, pero a la larga, cuando Valparaíso es tan turístico y llega tanta gente, quizás hace que la gente no valore tanto como la riqueza cultural de Valparaíso. Bueno, son grandes problemas. Fíjate que, una vez más, hay que hablar de plata, desgraciadamente, porque a Valparaíso y a su municipio, del que yo formé parte hasta hace poco tiempo atrás, le encantaría poder tener un servicio de aseo mucho mejor que el que tiene hoy. Pero desgraciadamente tiene las manos atadas, porque no hay recursos para poder mejorar ese servicio de aseo. Fíjate que es una de las pocas ciudades que aún administra el servicio de aseo desde la municipalidad. Todo el resto de las municipalidades, Viña del Mar, Limache, Quilpué, Villa Alemana, lo tiene externalizado. Valparaíso no ha podido, ¿sabes por qué? Porque para poder terminar el sistema que tiene actualmente, debe indemnizar a cerca de 600 trabajadores. Y eso hoy día significa más de 2.000 millones de pesos, que no hay de dónde sacarlos. Y ustedes podrán decir, oye, pero ¿y cómo no son capaces de resolver esa traba? Mira, se ha intentado por todos los medios posibles. Y yo aquí hago una autocrítica. Yo ciertamente soy partidario de este gobierno, pero creo que no ha tenido con Valparaíso la respuesta que nosotros esperábamos. Que el alcalde Jorge Castro
y que cada uno de nosotros esperaba de nuestro gobierno. Una solución expedita, oportuna, para las necesidades apremiantes que tiene nuestra ciudad. ¿Sabes tú que en Valparaíso tan solo un 6% de la población paga derecho de aseo? Aquí en Viña del Mar, esa cifra es considerablemente distinta. Más del 70% en Viña paga derecho de aseo. En Valparaíso solo un 6% paga. Entonces un 6% financia el aseo de todo el resto de la ciudad. ¿Sabes tú cuánto gasta en Valparaíso un camión para poder subir a la punta del cerro? 1 kilómetro por litro de benzina. O sea, el costo del aseo domiciliario en Valparaíso es brutalmente distinto al de casi cualquier otra ciudad en Chile. Y yo me pregunto, ¿vamos a seguir entonces teniendo el mismo tratamiento? Y la respuesta es que no, que necesitamos un cambio urgente. Y ese cambio urgente se logra desde el Congreso, porque es el Congreso el que determina el presupuesto de la nación. Y no hemos tenido un parlamentario que golpee la mesa y levante la voz por Valparaíso para exigir lo que le corresponde en ese presupuesto de la nación. Fíjate, y con esto cierro mi respuesta, que Ecuador, un país que nosotros miramos un poquito hacia abajo, ha sido capaz de establecer en el presupuesto de su nación 10 millones de dólares anuales para Quito, como ciudad patrimonial. El Estado de Chile le aporta 0 a Valparaíso. 0. Eso hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo ya. Yo espero que en el próximo presupuesto lo logremos cambiar. Y si no es así, el 2014, cuando yo esté sentado en el Congreso, si ustedes me llevan ahí, y si Valparaíso me lleva ahí, yo voy a levantar la voz y voy a exigir que en el presupuesto de Chile exista una glosa patrimonial para Valparaíso, porque Valparaíso lo merece y lo necesita. Jaime, si tú llegas a ser diputado, ¿tienes alguna idea concreta para solucionar este tema? Imaginemos que ya tenemos el presupuesto. ¿Cuál sería la solución pronta para eliminar el tema de los paros y la basura en Valparaíso? Porque me conocí tus buenas intenciones y imagino que la de todos es que la ciudad se vea más limpia. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cerrar esta deuda y pasar esto a una empresa privada? A ver, yo primero quiero decir que me encantaría poder contribuir, si llego al Congreso, con un estilo distinto de hacer política. Un estilo en el que podamos decir las cosas como son, que no nos acomodemos dependiendo del público que tenemos enfrente. Un estilo que no tenga la venganza incorporada. Hoy día en este minuto se está discutiendo en el Senado la acusación constitucional en contra del ministro Beyer. Yo creo que desgraciadamente va a ser aprobada y el ministro va a ser destituido. ¿Alguien cree en realidad que esto mejora la educación pública? ¿Con esta medida se mejora la educación? En mi opinión, en poco. Entonces yo primero quiero tratar de contribuir con un grano de arena, como muchos otros, a hacer una política distinta. Lejos de estas prácticas que a ustedes, que a la ciudadanía los ha distanciado de nosotros, los políticos. Y respecto de Valparaíso, fíjate que se nos ha prometido por casi 2 décadas una ley puerto o una ley Valparaíso. Hoy día el puerto de Valparaíso no deja nada de sus utilidades a la ciudad, nada. El 0% de las utilidades que genera Valparaíso, el puerto de Valparaíso queda en la ciudad. Todas ellas se van directo, cruzan la ruta 68, como la van a cruzar ustedes el próximo año, ojalá que vuelvan, y se quedan allá. Toda la plata que genera el puerto de Valparaíso se va a Santiago y se queda allá. Eso no puede seguir siendo así. Viña del Mar tiene un casino, casi todas las ciudades puertos tienen un casino que les aportan a sus presupuestos y Valparaíso no tiene ni lo uno ni lo otro. Y eso hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo ya. De tal manera que la prioridad número 1 es lograr que se subsane esta tremenda inequidad en cuanto a la distribución de los recursos. Valparaíso genera tremendas riquezas para Chile, tremendas, y no percibe nada de ellas. Esa es una injusticia que hay que remediar a través de una ley que está en el Congreso y que duerme por más de 10 años. Muchas gracias, Jaime. Ahora vamos a ir con la pregunta de mi compañera Francisca Meri. Adelante, Francisca. Son 2 preguntas chicas y diferentes. Primero quería saber con respecto al mall, si es que se va a realizar,
¿qué ideas hay como para que no se arruine la fachada de Valparaíso, como que están, como decía la Lore, como bohemio y tiene su fachada característica? ¿Cómo podemos hacer para que el mall no cambie tanto esta como visual que hay de la ciudad patrimonio? ¿Y la otra? La otra es, ¿qué proyecto se te ocurre así como puntualmente para acabar con la centralización de Chile? Ya. Ahí hay harto Ese es un tema. temazo. A ver, respecto de lo primero, mira, hay que tener en cuenta que la UNESCO, cuando declaró a Valparaíso como un sitio patrimonial, estableció 3 áreas. Una zona patrimonial propiamente tal, que está en el corazón de la ciudad. Una zona de conservación histórica, que es un segundo perímetro, y una zona de amortiguación, que es un tercer anillo. Este proyecto no está en ninguno de ellos, en ninguno. Cuando uno examina qué es lo que ha pasado con los demás sitios patrimoniales en el mundo, que son aproximadamente 1500, la verdad es que todos ellos han definido la conservación de un determinado lugar y en el resto siguen desarrollándose. Cuando tú visitas Roma, cuando tú visitas París, te das cuenta que hay lugares que se han conservado y otros en los cuales la ciudad se ha seguido desarrollando. Valparaíso tiene que seguir ese modelo. Valparaíso no puede seguir inmovilizado permanentemente. Uno de los grandes problemas de nuestra ciudad es que la clase media se vino a Viña. Casi toda la clase media se vino a Viña, buscando colegios, buscando casas más confortables, departamentos más confortables, y eso le ha hecho un daño a Valparaíso. Nosotros tenemos que recuperar y convencer a personas como ustedes que se vayan a vivir a Valparaíso. Tú me contabas recién que eras playanchina y tuviste que trasladarte. A mí me encantaría que tú pudieses volver, a tu ciudad y que tu ciudad te ofreciese el confort que buscas, que los profesionales jóvenes, que personas que están formando una familia puedan ver en Valparaíso un lugar confortable para vivir y no solamente para ir a carretear. Porque esa es la verdad, que todos los que pretenden conservar Valparaíso tal cual como está, les encanta para ir a carretear. Pero yo quiero que ustedes se vayan a vivir a Valparaíso. Y para eso no podemos dejar a la ciudad petrificada. Hay que conservar una parte, una sección, y el resto hay que permitir que se desarrolle. Pero puede haber un desarrollo con una continuación de la fachada como... Puede. De hecho... Quiero saber si estás a favor o no. Sí, no, o sea, de hecho, yo estoy a favor del proyecto. Sí, sí sé que estás a favor del proyecto, pero a favor de que una fachada sea como en continuación con la Sí, fachada absolutamente. Y te quiero contar algo más. Yo en el Consejo presidí durante 4 años una comisión que se llama de Desarrollo Urbano. Y en esa comisión terminamos de tramitar los seccionales de vista que permiten garantizar las vistas desde todos los miradores de Valparaíso. Eso está garantizado ya. Y en el borde costero no se puede edificar ninguna construcción superior a 6 pisos de altura. Este proyecto de borde costero tiene actualmente una bodega que se llama Simón Bolívar, que tiene 12,2 metros de altura. El techo más alto de este proyecto es de 12,6 metros de altura. O sea, no va a afectar esta caricatura de que se van a levantar grandes torres ahí, es falsa. La altura va a ser la misma de la bodega Simón Bolívar que actualmente existe en ese lugar. De tal manera que eso está garantizado. Ahora, ¿qué hacemos con las fachadas? Bueno, ya se está haciendo un esfuerzo muy importante. Fíjate que el Palacio Patio Subercasó, que es un proyecto que yo también intenté impulsar, que está ahí en el sector de Barrio Puerto, en la calle Serrano, logramos finalmente, después de muchos intentos, hacer un convenio con el Servio. El Servio va a recuperar este edificio y va a mantener íntegra su fachada. Y esto lo digo porque es un ejemplo de la política que se estableció respecto de toda la ciudad. Todos los edificios patrimoniales y los sectores aledaños a ellos tienen que mantener una armonía con esas características que nos llevaron a ser considerados patrimonio de la humanidad. Y con respecto a la centralización, Y con un respecto- proyecto específico, no como una idea general. Como quizás copiarle algo a un país que le haya ocurrido lo mismo, porque yo por lo menos no conozco casos en que una ciudad sea tan diferente al resto. Súper claro. Yo creo que el presupuesto de la región debe definirse en la región y no en Santiago. Hoy día, cuando tú quieres construir un consultorio de 5.000 millones de pesos, tienes que irte a Santiago a hablar con la Subdere, con mi amigo Miguel Flores.
Y él te tramita lo que quiera, te escucha cuando quiera y te da los recursos cuando quiera. Eso no puede seguir siendo así. No puede ser que el 85% del presupuesto de la nación se defina y se gaste en Santiago. Eso hay que cambiarlo. ¿Cómo? Por ejemplo, aumentando aún más el FNDR. Por ejemplo, mejorando la forma en que se distribuyen los recursos a través del Fondo Común Municipal. Por ejemplo, dando autonomía a las municipalidades y los gobiernos regionales para que definan sin consulta a ningún ente santiaguino, capitalino, los recursos respecto de la región. Ahí hay 3 medidas súper concretas que de aplicarse nos cambiarían radicalmente la forma en que Supongo que esa ley se votaría en el Congreso. Sí. ¿Y cómo ves tú a tu posible camarada? Bueno, yo creo que hemos ido avanzando. Yo creo que aquí en la región tenemos un aliado en esta materia, que es el senador Francisco Chaguán. Él se la ha jugado para, a pesar de que somos de partidos distintos, yo no tengo ningún problema en reconocer su aporte en esta materia. Y en general creo que hay cierto consenso en que la forma de distribución de los recursos debe cambiar, debe cambiar. Yo no sé si la solución, y aquí voy a hacer una crítica a una ley que probablemente está a punto de aprobarse, yo no sé si la solución es que se elijan los cores directamente. Yo creo que eso es pura cosmética al final. Los cores sí, yo creo que es bueno que los elijan los ciudadanos. Está bien, pero eso no soluciona nada el problema. Porque vamos a elegir otra autoridad más, pero esas autoridades van a seguir administrando los mismos recursos y van a tener que consultar igual a Santiago si pueden gastarlo. Entonces es una solución de forma, es como para dejar tranquilo a la gente. Lo que en realidad hay que cambiar es que los recursos de la región se definan en la región. Y por último, independiente de que Chaguán apoye o no la medida, ¿cómo ves al resto del Parlamento para votar? Si es que hay apoyo o no para aprobar la iniciativa. Yo creo que sí. No, yo creo que en general hay consenso en que hay que distribuir mejor los recursos entre Santiago y región. Prueba de ello es la famosa ley espejo, que yo creo que es insuficiente. Hay que perfeccionarlo. Pero en general yo veo en todos los sectores políticos un consenso en que hay que en realidad estudiar este tema y modificarlo, porque hoy día no está funcionando bien. Jaime, ¿por qué crees tú que esto ya no se ha hablado en el Congreso? Porque nos quedamos en la política chica. Porque hoy día los parlamentarios, en vez de estar discutiendo esto, están discutiendo si destituyen o no a un ministro de Educación. Pues. Y eso es lo que hay que cambiar. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a ustedes. Quería hacerte la última pregunta ya para finalizar. Bueno, ahora tú vas a comenzar tu carrera por diputado. Vemos que tienes muchas ganas, muchas ideas por llegar a ese puesto. Ah, perdón. Vamos con la pregunta de Alessandro, entonces. ¿Cómo está ahí atrás? Nos van a echar del estudio, dicen ustedes. Hacia su carrera política. Sí. En el caso de que usted ingresara al Parlamento, a la Cámara de Diputados, ¿cómo usted entendería esa mano que señaló en un comienzo a Valparaíso, teniendo en cuenta que para aplicar políticas, o sea, para aprobar políticas públicas se necesita la mayoría y con 1 o 2 personas esto no va a cambiar de la noche a la mañana? Además, su visión es de Valparaíso y existen diputados de otras regiones que también tienen la visión, por ejemplo, Aysén, de traer más recursos a su región. ¿Cómo usted prevalecería el caso de Valparaíso por sobre las demás? Porque es una urgencia lo que necesita Valparaíso. Mira, yo creo que la forma en que hoy se distribuyen los recursos en el presupuesto de la nación hay que cambiarla radicalmente. No puede ser que el 85% de los recursos de Chile se inviertan en Santiago. Y en eso vamos a estar de acuerdo todos, salvo tal vez los parlamentarios de Santiago. Entonces, y aquí abro un paréntesis, fíjate que una de las reformas que está pendiente en el Congreso respecto del famoso sistema binominal, que quedará para otra conversación, consiste en aumentar la cantidad de parlamentarios y en aumentar la cantidad de parlamentarios en Santiago. Eso no puede ocurrir, de ninguna manera. Nosotros lo que debemos lograr es que el poder salga de Santiago. Y para eso la única forma de hacerlo es que ustedes, la ciudadanía, elija a representantes locales. Es la gente la que elige a parlamentarios de Santiago. Es la gente la que no elige a sus representantes locales. Y ahí también hay una autocrítica a todos los que pretendemos liderar estos cambios, que tenemos que salir a decir con mucha más fuerza
que se puede producir un cambio. Hay que empezar por algo. Ciertamente que no se producen de un día a otro. En eso tienes toda la razón. Pero hay que empezar por algo. Y no somos ni uno ni dos. Somos muchos los que queremos producir ese cambio. La pregunta bien apunta a por qué no se ha hecho antes y de un momento a otro sí se va a poder producir ese cambio. No se ha hecho antes porque para esto se requieren grandes consensos políticos. Y ese consenso no ha existido porque, y aquí lo digo derechamente, yo creo que durante estos últimos 3 años hemos visto que ha habido una oposición que literalmente se ha levantado en contra de cualquier iniciativa propuesta por el gobierno. Cualquiera. Todas las medidas que ha propuesto este gobierno han sido objeto de críticas por parte de la oposición. Y eso ha dificultado el proceso legislativo. Lo ha dificultado. Ha sido muy difícil avanzar. Y yo lamento mucho que esto, que era una promesa de campaña de nuestro sector, no se haya podido verificar. Yo tengo la esperanza de que en un próximo gobierno nuestro sí podamos concretar esta promesa que ciertamente, sin lugar a dudas, es algo urgente para Chile. Muchas gracias, Lisandro. Y bueno, con la pregunta de mi compañero, entonces finalizamos este debate. Quiero pedir un aplauso para Jaime por haber asistido. Muchas gracias a ti por venir y a mis compañeros por las preguntas. Gracias. Así que los despido y muchas gracias por la asistencia de todos. Nos vemos. Pónganse todos una foto. Qué chori. ¿Cómo nos salió bien?